Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a todos al curso de la nueva normativa europea de protección de datos. Mi nombre es Eva Conesa y soy la responsable del departamento comercial. Y hoy lo que os vamos a hacer es una presentación sobre este nuevo reglamento que modifica las medidas obligatorias que debemos tomar todas las empresas para proteger los datos de nuestros clientes y nuestros potenciales. El curso lo va a impartir Pedro Alcoba, que ya lo conocéis de otros cursos, que es nuestro encargado del marketing digital y publicaciones en nuestra empresa, además de periodista y escritor, y explicará la importancia de cumplir el nuevo reglamento para evitar las posibles sanciones de la Agencia de Protección de Datos, que bueno, luego os lo explicará, pero la verdad es que se multiplican bastante con respecto a la antigua ley. Yo creo que es importante que todas las empresas tengamos este tema resuelto y legal para no tener ningún tipo de problema si tenemos algún tipo de inspección. El objetivo es que conozcáis las novedades de este reglamento y las funcionalidades que ofrecemos en el nuevo módulo de Gestor y que nos van a ayudar a cumplir con estas obligaciones. Por ejemplo, pues la posibilidad de enviar correos para confirmar consentimientos y guardarlos, mejorar la seguridad en las contraseñas de acceso a la información sensible, la posibilidad de bloquear información por el derecho al olvido, que es un derecho nuevo que existe ahora en el nuevo reglamento, y bueno, más temas que luego los explica con más detalle. Para terminar esta introducción, solo comentaros que la oferta comercial que habéis recibido en el correo incluye un pack que contiene el nuevo módulo de Gestor y también la consultoría para preparar los documentos obligatorios de seguridad, pues el registro de actividades. O sea, aunque ahora no es obligatorio registrar los ficheros, sí que hay que mantener estos documentos como algo obligatorio. Si tienes una inspección tienes que demostrar que estás cumpliendo el reglamento. Y entonces, bueno, hay una serie de informes, el análisis de riesgo, etcétera, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, ya para terminar, simplemente comentaros que como para cumplir con este nuevo reglamento, depende mucho del tipo de empresa, la actividad a la que se dedique, el tamaño y otras muchas características. Si después del curso tenéis dudas concretas o queréis información ampliada, sí que os pediríamos que hicierais las peticiones directamente al correo de comercial, o luego Pedro os pasará el mío y el suyo y nos iremos poniendo en contacto con vosotros. No vamos a abrir el chat porque como esto es muy particular, como os digo, de cada empresa, queremos dar lugar a equivocaciones y cosas que se aplican en unas empresas no se aplican en otras y no queremos que haya lugar al equívoco. Y nada más, espero que os sea interesante y os paso con Pedro para que comience la presentación. Venga, saludos. Bueno, muchas gracias, Eva, por la presentación. Esperamos que os haya quedado más o menos claro. De todos modos, yo voy a continuar con lo que es la propia normativa europea de protección de datos, pero luego vamos a adentrarnos un poco en el propio producto, es decir, en Gestor RGPD, tal y como perdón, lo hemos diseñado. Y bueno, también, como ella ha dicho, pues incluyendo un informe de seguridad que es tan necesario como el propio módulo. Vale, ya habéis visto un poco lo que vamos a ver hoy. La sesión va a constar de dos bloques, uno que es normativa de RGPD, todas las herramientas que la Agencia Española de Protección de Datos pone a nuestra disposición para cumplir con ello, con la normativa. Y luego en un segundo bloque vamos a ver en lo que es el RGPD en Gestor, la herramienta de software que nosotros hemos creado. Bueno, es a lo mejor un poco pretencioso decir esto, ¿no? Pero que en desarrollo se ha diseñado y, para cumplir con el RGPD en nuestro programa. Y luego, por otra parte, pues lo que es lo que ofrecemos dentro de ese pack de RGPD, ¿vale? Bien, voy a empezar ya hablando de lo que es el RGPD, aunque hoy día ya lo sabemos prácticamente todos. Se oye hablar del RGPD con esas siglas, o bien GDPR, es el Reglamento General de Protección de Datos, es la nueva norma europea de protección de datos que sustituye a la directiva del 95, esa que veis ahí. En España no deroga la LOPD, ¿vale?, que data de 1999, sino que cuando no hay contradicción entre la RGPD y la LOPD, ambos principios, ambos derechos, ambas normativas van a estar vigentes, ¿vale? El cumplimiento del RGPD es exigible desde el 25 de mayo, es decir, desde hace 4 días, si no me equivoco. Y está todavía pendiente la regulación española
que va a desarrollar el reglamento en nuestra regulación nacional. Está todavía en fase de enmiendas y por lo tanto no ha salido. Cuando se salga y se publique en las variaciones que se establezcan, nosotros vamos a poder digamos, ampliar esta información que ahora os estamos dando, ¿vale? Bien, respecto a alguna consulta que me están haciendo por aquí, bueno, hay alguna persona que no va a poder acudir, o comentaros que nosotros vamos a grabar este vídeo, esta presentación en vídeo, por lo tanto, aquellas personas que no la hayan podido acudir a ella desde el principio o que no se puedan quedar hasta el final, pues que no se preocupen, que lo vamos a difundir, a publicar esta presentación en vídeo, ¿vale? Bien, lo último que me quedaba por decir era que el ámbito del RGPD es obviamente la Unión Europea, pero afecta a personas físicas de Estados miembros. Por lo tanto, aunque no esté una persona en la Unión Europea físicamente, si es europeo, realmente van a poder, digamos, ostentar los derechos que este reglamento les da. También indicar que es un reglamento para personas físicas, pero afecta totalmente a las empresas porque todas las empresas o la gran mayoría de ellas trabajan con personas físicas y su negocio es dirigido a clientes finales. Por lo tanto, evidentemente, las personas en cuanto a que son clientes de empresas o incluso empleados de empresas, pues afectan a las empresas y por tanto a personas jurídicas. Bueno, aquí tenéis el texto, ¿vale? El texto del reglamento. Nosotros lo hemos bueno, sacado, lo hemos puesto aquí el enlace, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad, pues bueno, son unas 80 páginas aproximadamente en su publicación en el BOE, y yo lo voy a ir citando, ¿vale? O sea que no, evidentemente lo que queremos evitaros es que tengáis que leeroslo, ¿vale? Bien, los principios del RGPD son estos que veis aquí. Fundamentalmente el principio de transparencia. Es muy claro el reglamento en que los datos deben ser tratados de manera transparente, leal, lícita, ¿vale? Explícita, si me permitís, luego veréis por qué. Luego, el principio de limitación de la finalidad, que solo se recaban aquellos datos para la finalidad para la que se ha indicado, ¿vale? Que se ha explicitado y no se recaba datos para ninguna otra finalidad. Y además que los datos que se recaban, el principio de limitación de datos, van a ser adecuados, pertinentes y apropiados a aquello, limitados, mejor dicho, a aquello para lo que se han solicitado, ¿vale? Estos dos puntos, digamos, podrían ser, podríais considerar que son, bueno, pues iguales, pero luego vais a ver que no, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, por último, indicaros dentro de los derechos que tenemos ahora mismo con el nuevo RGPD, que se amplían a aquellos que ya estaban con la LOPD, en los famosos derechos ARCO, llamado así por sus iniciales, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues bueno, se amplían con otros dos más, que son el derecho a la supresión o olvido. Bueno, estaba ya incluido o era parecido, pero vamos a ver en qué se amplía, y el de portabilidad, ¿vale? El derecho al olvido obliga a responsables de empresas a dar de baja los datos de un usuario o bien borrarlos directamente, si preferís, en caso de que realmente el usuario haya ejercido ese derecho. También se puede ejercer frente a buscadores, ¿vale? Fijaros que esto ya existía, pero los buscadores tienen ya una serie de procedimientos para poder realmente realizar ejercer este derecho frente a ellos, ¿vale? También es muy importante indicaros que el derecho está limitado por obligaciones legales de las empresas que tienen los datos. Es decir, que si una empresa en un momento determinado tiene unos datos de un cliente, ese cliente ejerce el derecho al olvido, en un momento determinado, realmente ese derecho al olvido que
que ha ejercido está limitado por la obligación de la empresa para tener un histórico de sus contratos y de las comunicaciones que ha tenido con esa empresa a nivel de facturación, porque evidentemente Hacienda le puede pedir en cualquier momento esos datos, por lo tanto no es un derecho absoluto, ¿vale? Es relativo y limitado por las obligaciones legales de la empresa que tiene los datos. Por último, el derecho a portabilidad, el que veis aquí abajo, pues bueno, permite también da la posibilidad, digamos, de transmitir los datos de un responsable a otro. Además, ha de ejercerse de la misma manera que se ha solicitado, sería el último punto, el derecho el consentimiento, el olvido, mejor el derecho al olvido que puede tener un usuario, se permite que se establezca o que se ejerza de la misma manera que se ha solicitado los datos en su momento. Es decir, que si yo he pedido los datos por medios electrónicos, tienen que permitirme el borrado de datos por medios electrónicos también. Ahí es donde entra Gestor. Ya veréis que si habéis solicitado datos de un cliente, pues también podéis, digamos, si él ejerce el derecho al olvido, tiene que poder borrar o ejercer su derecho al olvido también electrónicamente, y vosotros tenéis que poder cumplir con esto de manera electrónica, ¿vale? Bien, como esta presentación es muy legal y tal, muy normativa, pues bueno, se me ha ocurrido poner unos ejemplos, digamos, a nivel un poco interpersonal, a nivel interpersonal, y es más una comparación, ¿vale? No los toméis literalmente, simplemente quiero poner este ejemplo para que entendáis un poco la diferencia entre los distintos derechos y principios, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hemos inventado una persona que se llama Pepe, ¿vale? Que pide el teléfono a su compañera Marta del departamento legal para consultarle un asunto de su contrato. Pepe pertenece al departamento de personal y por lo tanto necesita ese teléfono para aclarar algunas dudas respecto al contrato de Marta. Le aclara a Marta que ese teléfono que le pide es para esto nada más, y que además le dice no le va a llamar demasiado tarde, ¿vale? Simplemente porque es un asunto de trabajo. Hay transparencia por parte de Pepe y ha aclarado la finalidad, ¿vale? Bien, pues Marta, que es una chica muy maja, le da el teléfono. Esto es ejercer, vamos, es dar un consentimiento, ¿vale? Es consentimiento a trabajar con un dato, en este caso el teléfono. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que en un momento determinado, Pepe, esa misma noche, de hecho, más bien tarde, manda a Marta un WhatsApp. Fijaros que no la está llamando, como le dijo que iba a hacer, sino que le manda un WhatsApp y el contenido es: ¿quieres cenar conmigo el viernes? Entonces, evidentemente, esta no es la finalidad para la que le pidió el teléfono, por lo tanto, ha infringido el principio de limitación de la finalidad, ¿vale? Ese principio, que es muy importante, lo ha infringido Pepe. Vale, bueno, Marta evidentemente le dice que no. Y no solo eso, sino que además Pepe facilita el mail, fijaros, no el teléfono, sino el correo electrónico de Marta a un amigo suyo, que es Paco, que necesita ayuda técnica en una querella, ¿vale? Entonces ahora Pepe no solo está infringiendo la limitación de datos, porque le ha facilitado un mail en lugar de un teléfono, sino que además no ha sido transparente. El principio de transparencia también no ha cumplido con él, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué puede hacer Marta? Pues Marta básicamente puede ejercer, primero, retirar la autorización a Pepe para que utilice su teléfono. Eso se llama revocación del consentimiento, ¿vale? Le dice: mira, no quiero que me llames más, ¿vale? Esta frase que no nos gusta oír a nadie y que espero que no tengáis que oír mucho, ¿vale? Y por otra parte le pide que borre su teléfono y su mail, ¿de acuerdo? Ejerce, por tanto, el derecho al olvido, tanto de su agenda del móvil como de su agenda de contactos del correo electrónico, ¿vale? Tiempo después, además, porque tiene un historial vamos, ya ha recibido muchas llamadas de Pepe que no le ha hecho caso, bueno, pues decide, esperemos, como digo, que no haya que llegar nunca a este extremo, pero hay una posibilidad, que es cambiar de teléfono, que sabéis que todos la tenemos, y en este caso solo lo he puesto porque ahí puede ejercer Marta su derecho de portabilidad del histórico de sus comunicaciones, pasándose, por ejemplo, de Movistar a Yastel, ¿vale? En ese caso, este ejercería el derecho de portabilidad. Bueno, esto evidentemente no hay que llegar nunca a esto, y no, porque estaríamos ya casi
en un caso de, vamos, de infringir no solo estos principios, sino algún otro. Pero bueno, normalmente lo suyo sería que se quedara nada más en la revocación del consentimiento y en ejercer derecho al olvido y nunca hay que llegar más allá, ¿vale? Esto del cambio de compañía lo he puesto únicamente para que, como ejemplo de derecho de portabilidad, que en este caso sí lo está ejerciendo frente a una empresa, por lo tanto esto deja de ser una metáfora, por así decirlo, de cómo funcionarían los derechos y pasa a ser un caso real, ¿vale? De ejercer un derecho que protege la RGPD. Vale, dentro del RGPD hay una serie de medidas que hay que ir tomando por parte de cada uno de los de las empresas, ¿no? que quiere cumplir con ello. Desaparece la obligación de facilitar o de llevar un registro a la autoridad de protección de datos, pero sí que hay que llevar un registro de forma interna, que es el registro de actividades de tratamiento de datos. Este registro no siempre es obligatorio, pero para aquellas empresas que lo sea, que son muchas, debe incluir la tipología de datos, sus finalidades y las obligaciones, ¿vale? También tenéis ahí una serie de datos que debe incluir, yo no voy a entrar en detalles respecto a lo que son, pero bueno, lo tenéis, los plazos, la finalidad, el nombre del responsable, del delegado de protección de datos en caso de que lo haya, etcétera, ¿vale? Bien, el deber de información. Esto es muy importante. Cuando nosotros recabamos datos de un usuario, necesitamos, vamos, no es que necesitamos, estamos obligados a indicarle para qué estamos recabando esos datos. En el ejemplo veíais que Pepe se lo pedía para aclarar un asunto de su contrato, porque pertenece al departamento de personal. Bueno, pues siempre hay que explicar cuál es la finalidad por la que se gestan los datos, quién es el responsable de los datos, ¿vale? Cuál es la legitimación para obtener esos datos, ¿de acuerdo? Esto estoy aquí abajo, ¿vale? Responsable de datos, la finalidad en que se registran los datos, cuál es la legitimación para disponer de los datos, cuáles son los destinatarios a los que podrían llegar los datos, el caso de terceros, ¿vale? Esperamos que no sea el caso, pero, y por último, habría que ver también cuáles, digamos, los derechos que yo ejerzo como usuario, los derechos a los que tengo, que puedo ejercer frente a la persona que ha recabado mis datos, ¿vale? Bien, lo veis ahí, pero os lo voy a enseñar en otro ejemplo más. Lo podéis ver aquí en cualquiera de nuestras webs. Cuando nosotros solicitamos datos, fijaros que, por ejemplo, en el blog tenemos un registro para pedir datos en caso de que una persona se quiera suscribir, ¿vale? Bueno, pues fijaros que aquí tenemos que poner quién es el responsable del fichero, cuál es la finalidad, cuál es la legitimación para tener esos datos, cuáles son los destinatarios, si lo vamos a hacer a terceros o no, y cuáles son los derechos que yo puedo ejercer frente a la persona que me ha solicitado los datos. Veis que están todos: acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos, ¿vale? Bien, pues esto sería un poco lo que es a lo que estoy obligado. El consentimiento debe ser libre, informado, específico e inequívoco, ¿vale? La novedad es que la LOPD, en caso de datos no sensibles, permitía que el consentimiento fuera tácito. Ahora veremos también un ejemplo. Con el RGPD estas prácticas ya no son aceptables, ¿vale? Por lo tanto, desaparecen las casillas ya marcadas o la inacción. No son prueba de consentimiento. Si yo le digo a un cliente, si no haces esto, voy a tener tus datos, eso no es válido, ¿vale? O si le doy una casilla premarcada. También hay que aclarar que en caso de que exista una relación contractual previa, siempre que los datos se hayan obtenido lícitamente, ¿vale? No es necesario volver a recabar ese consentimiento, ¿vale? Esto es muy importante porque no vamos a tener que mandar solicitudes de consentimiento a todos los usuarios a los que ya les hemos pedido datos con anterioridad, ¿de acuerdo? Bien. La edad mínima para no requerir autorización de los padres o tutores, en el caso de menores, sería 14 años, ¿vale? Según la LOPD. El RGPD establece el límite un poco más arriba, en 16 años, ¿vale? Y ahora, en caso de que la legislación nacional establezca un límite inferior, nunca podrá ser inferior a 13, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Bien, os he dicho que iba a poneros un ejemplo, aquí lo tenéis, lo voy a poner, os voy a mostrar la pantalla un poco más claramente.
Fijaros que en el 2016, en verano de 2016, WhatsApp estableció un principio, vamos, un consentimiento para compartir su información con Facebook, ¿vale? Esto hoy día no sería legal, porque fijaros que el cheque está premarcado, ¿lo veis ahí? Que el cheque está premarcado. Ahora mismo esto no lo podría hacer WhatsApp, ¿de acuerdo? Tendría que poner un check para marcado. Vamos a poner sin marcar, perdón. Un ejemplo, aquí tenéis de un check que no está marcado, ¿veis? He leído y acepto la política de privacidad. En este caso está tomado de MailChimp y también discrimina para qué voy a utilizar ese consentimiento, para enviar correos electrónicos, para correos directos o para publicidad en línea, ¿vale? Y fijaros que se puede marcar cada uno de los checks, no aparece ninguno premarcado. Nunca se pueden poner checks premarcados, ¿vale? Bien, otro aspecto importante es cuando una empresa que no es la mía tiene los datos cedidos temporalmente. El ejemplo claro lo tenéis con nosotros. Esta software es encargado de vuestros datos de gestor temporalmente, ¿vale? Es una persona jurídica que trata los datos por cuenta del responsable. El responsable, por tanto, seríais vosotros, el encargado sería esta software. Ese contrato debe ceñirse a los principios de que solo te cedo mis datos para la realización de este encargo y de manera temporal. Fijaros que aquí tenéis un objeto, duración y finalidad, el tipo de datos que se tratan, el deber de confidencialidad. Todo esto debe estar especificado en el contrato de asistencia al responsable para ejercer los derechos de los interesados y el destino de los datos al finalizar la prestación. Vale, esto es muy importante. El RGPD establece el principio de la responsabilidad activa, es decir, que no por el hecho de que los datos los tenga otra empresa, yo no tengo que asegurarme de establecer las garantías de que se va a cumplir a nivel técnico y organizativo con el reglamento, ¿vale? Esto también es importante. Bien, el delegado de protección de datos es una nueva figura que introduce el RGPD. No es obligatorio para todas las empresas, pero sí para esos tres tipos. Empresas públicas, empresas que lleven a cabo una observación habitual y sistemática de datos interesados y empresas que traten a gran escala determinadas categorías de datos especialmente sensibles o relativos a condenas o infracciones penales. Sensibles quiere decir que afectan a la privacidad. Por ejemplo, datos médicos, datos biométricos, datos de fotografías, todos esos datos son sensibles porque afectan a mi privacidad, ¿de acuerdo? La privacidad del usuario. Las funciones del DPO no voy a entrar en ellas, pero vamos, es el responsable de formar, de establecer políticas, de conservar la documentación, de hacer una evaluación de impacto si procede y es el nexo con la autoridad de protección de datos. La autoridad de protección de datos en España se llama la AEPD, Agencia Española de Protección de Datos, aquí lo tenéis. ¿Vale? También su web la podéis ver, la web de la Agencia Española de Protección de Datos, pues bueno, establece una serie de medidas, ¿vale? Procedimientos, documentación, bueno, lo tenía aquí ya, ¿vale? Fijaros que aquí podéis ver, por ejemplo, tienen procedimientos para comunicar al delegado de protección de datos, se ve con detalle los derechos, y también la autoridad europea, que es el Comité Europeo de Protección de Datos. Normalmente se establece el principio de ventanilla única, por lo cual siempre me voy a dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos. Si estoy en otro país también, sí, si estoy en otro país también. O si afectan de manera, los datos tienen carácter transfronterizo, también. En ese caso, mi agencia, si soy español, sería la Agencia Española de Protección de Datos. Solo en casos muy extremos hay que remitirse al Comité Europeo. Las sanciones son súper importantes. Esto ha sido, vamos, una verdadera barbaridad el cambio que ha supuesto, porque realmente las multas son muchísimo mayores, ¿vale? Entonces, si antes las sanciones graves pasaban de 40.000 a 300.000 euros, con el RGPD estamos hablando de hasta 10 millones de euros o bien el 2% del volumen de negocio anual global de la compañía. Cuando son sanciones muy graves, hablamos de hasta 20 millones de euros o el 4% como máximo del volumen del negocio global, del total anual global de la compañía. Por lo tanto, el mayor de los dos. Si su empresa factura más que 20 millones o más que 10 millones, pues todavía más, ¿vale? Esto es muchísimo, incluso en las sanciones leves, aunque no establece un rango mínimo, pues hacer la regla de 3. Si las graves son hasta 10 millones,
Anteriormente el máximo de las leves era 40.000 y a partir de ahí ahora el máximo no están 300.000 sino en 10 millones. Por lo tanto, las multas son importantes. Mucho cuidado con eso porque realmente sí que podemos encontrarnos en una situación de tener que pagar una sanción importante. Las auditorías de seguridad informática no se establece que se realicen periódicamente, pero la autoridad de control puede llevarlas a cabo en cualquier momento, ¿vale? Con lo cual esto no nos exime de la obligación de tenerlo todo a punto, ¿vale? Además, son muy aconsejables. Las auditorías de seguridad informática son extremadamente aconsejables porque nos van a permitir saber qué es lo que necesitamos, ¿vale? En nuestra empresa. Siempre estas auditorías se ponen a disposición del el encargado, mejor dicho, que ofrece servicio de tratamiento de datos, puede poner a disposición de quien le contrata la información necesaria para especificar que cumple. Por lo tanto, otro motivo más para realizar una auditoría. Siempre debe realizarse antes, ¿vale?, de actualizar políticas. Nunca las realicéis nunca os pongáis a realizar políticas sin haber realizado una auditoría, ¿vale? Siempre antes de actualizar la política, porque así vamos a saber qué textos, qué protocolos y qué políticas de actuación debemos realizar. Siempre el equipo auditor va a estar formado por profesionales especializados en protección de datos y seguridad informática. Bueno, las auditorías de seguridad informática nos van a permitir analizar, sobre todo lo más importante, al principio siempre hay que analizar. Después vamos a planificar qué herramientas tenemos que poner en marcha. Muy importante determinar los riesgos y vulnerabilidades, ¿vale? Porque si se produce una brecha de seguridad, tenemos que comunicar 32 horas tanto al afectado como a la autoridad y ejecutar las medidas de las prácticas necesarias para prevenir los riesgos, ¿vale? Las tipos de auditorías, ahí os pongo varios, todas informáticas, auditoría web, auditoría de código, auditoría forense, cuando ya se ha producido un problema, auditoría de redes físicas para controlar las cámaras, los controles físicos, todo esto hay que hacerlo. Lo pongo porque realmente es necesario. Las auditorías de seguridad informática reducen riesgos y vulnerabilidades, ofrecen mayores garantías, mejoran la imagen, siempre nos da mejor imagen una empresa que ha cumplido con, por ejemplo, pues con las políticas de calidad de AENOR. Bueno, pues esto es lo mismo, siempre mejoran la imagen externa de la empresa, ayudan a saber qué medidas concretas podemos implementar y aumentan la seguridad de la organización, su confidencialidad y la integridad de la información que se gestiona. Por último, más importante, permiten cumplir con la regulación vigente en materia de protección de datos, ¿vale? Nosotros en esta software realizamos auditorías informáticas y por lo tanto podéis contar con nosotros para ello. Bueno, he pasado ya al análisis de riesgo. El análisis de riesgo son una serie de medidas de responsabilidad que supone el tratamiento de, en caso de que haya determinadas empresas, deben realizar ese análisis de riesgo, ¿vale? Depende del tipo de tratamiento de datos que llevemos, de la naturaleza de los datos y del tamaño el volumen, mejor dicho, de datos que tenemos que tratar, ¿vale? Volvemos. Bien, el análisis de riesgos, como hemos dicho, depende de una serie de factores y las grandes organizaciones siempre lo deben llevar a cabo, ¿vale? Con alguna de las metodologías existentes de la AFD. En caso de organizaciones de menor tamaño, como sea el caso de la mayoría de vosotros, creo, ¿vale? A lo mejor hay muy grandes empresas o empresas públicas entre los que estáis escuchando. Pero bueno, en caso de pymes, siempre hay que hacer una serie de preguntas, por ejemplo, si se tratan de datos sensibles, si se incluyen datos de gran cantidad de personas, si se utilizan los datos para elaborar perfiles, si se cruzan con otros datos, si se afectan a terceros, y si realizamos técnicas de análisis masivo tipo Big Data. También si llevamos a cabo prácticas como la geolocalización, la biovigilancia a gran escala o aplicaciones de Internet de las cosas. Si vuestra respuesta es negativa a todo, concluiremos que no es necesario ir un paso más allá, simplemente nos quedaríamos en el análisis de riesgo y aplicaríamos las políticas necesarias para cumplir con el RGPD. Pero si realmente sí que respondemos positivamente a estas preguntas, nos iríamos ya a una evaluación de impacto, ¿vale? Esto están obligadas siempre determinadas empresas. Empresas que elaboren perfiles sobre cuyos bases se tomen decisiones que tengan efectos jurídicos, empresas con tratamiento a gran escala de datos sensibles,
¿vale? Estoy aquí, y empresas que realicen observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Siempre hablaremos de datos a gran escala, todavía no hay desarrollo normativo, por lo tanto, la EPD todavía no establece claramente qué es gran escala. 10.000 usuarios, 100.000 usuarios, no se sabe, ¿no? También depende del volumen de datos y la variedad de datos tratados, también el área geográfica, la duración o permanencia de la actividad, y la EPD ha elaborado una lista de actividades de tratamiento que implican que siempre va a haber que realizar una IPD, ¿vale? Una evaluación de impacto. Ahora, si los datos, el tratamiento de los datos tiene alto riesgo para los derechos o libertades de los interesados, que este es el principio, la doctrina, la filosofía, digamos, es esa. Es decir, si yo tengo 1.000 usuarios, pero realmente tiene un alto riesgo mis datos para los derechos y libertades, porque resulta que me dedico a tener el historial delictivo de las personas para un juzgado, por ejemplo, que soy una empresa externa que almacena el historial delictivo de una serie de personas, pues evidentemente que hay que realizar una evaluación de impacto, ¿vale? Porque ahí no se puede producir en ningún momento una brecha de seguridad. Imaginaos la que armaría, ¿vale? Si me permitís la expresión, ¿vale? Luego, una metodología específica para la evaluación de impacto no hay, pero se desarrollará, ¿vale? Es otra de las cosas que todavía está pendiente. En caso de que se detecte un alto riesgo, la Agencia Española, bueno, la empresa tiene la obligación de comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos tiene la potestad incluso de prohibir la operación de tratamiento de datos que afecte a los derechos y libertades suponiendo un alto riesgo, ¿vale? Y ya está, con esto la primera parte, digamos, hemos terminado, ¿vale? Creo que más o menos estoy en tiempo. Me quedan unos 20 minutos para explicaros lo que es el RGPD en Gestor, ¿vale? Creo que más o menos se va entendiendo. Hombre, realmente si no es un caso específico y es un tema de que no está claro lo que yo estoy explicando, pues bueno, también tenéis el chat, ¿vale? O sea, es decir, que si en algún momento o alguien se pierde o alguien, lo que sea, ¿no? Pierde el audio, ya sabéis que podéis ponerme mensajes para aclarar un poco lo que estamos explicando, ¿vale? Bueno, yo de todas maneras sigo. En principio creo que más o menos está claro, pero bueno, si no lo estuviera, pues ya digo, me preguntáis. Tengo la inercia, la costumbre de preguntar a la mitad de la presentación y por eso, aunque en este chat, con esta presentación no hay esa parte de dudas, pues lo hago. Vale, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrece esta software a vuestros clientes para cumplir con el RGPD? Bueno, por una parte, el módulo gestor RGPD, luego veremos en qué consiste. Por otra parte, el informe de seguridad que os permite hacer como un análisis de vuestra empresa y lo que necesitáis a nivel de protección de datos. Este informe de seguridad es bastante exhaustivo. Yo he consultado algunos ya elaborados y os puedo asegurar que se analiza tanto la página web de la empresa, en caso de que tengáis página web, como la práctica de vuestros usuarios, las comunicaciones que se realizan en la empresa, bueno, pues el tipo de, por ejemplo, la ley establece también que hay que retocar el texto de la política de cookies, todos los formularios deben tocarse, estamos en una auditoría web, deben tocarse todos los formularios para poder cumplir con la RGPD. También hay que revisar, digamos, no solo los formularios, sino también publicar la política de privacidad de la web, no solo de la empresa, sino también de la web. Vale, todo esto en el informe de seguridad lo vais a tener y también cómo tratar vuestros datos, qué prácticas deben tener vuestros usuarios, las comunicaciones que tenéis de la empresa, etcétera. Y luego, además de esto, bueno, pues también tenemos otra serie de informes o pasos, digamos, más avanzados, como podrían ser una auditoría tecnológica ya en pormenorizada de todas vuestras máquinas, de todos vuestros servidores. Y por último, una implantación de las medidas que creamos que sean necesarias después de haber realizado la auditoría tecnológica. El módulo gestor de RGPD se activa mediante clave, está disponible desde el menú principal de gestor, incluye una serie de funcionalidades nuevas y yo os voy a contar primero las funcionalidades que tiene gestor que hemos añadido, no ya dentro del módulo, sino dentro de gestor, y luego voy a pasar a explicaros las del módulo de RGPD, ¿vale? Dentro de Gestor hemos ampliado, por fin ya tenemos una política de contraseñas en condiciones, ¿vale? Que incluye complejidad de la contraseña, número de intentos fallidos, cuándo expira la contraseña, ¿vale? Cuándo hay que reiniciarla y además lleva un registro de la información histórica de cuándo se han cambiado las contraseñas de usuarios. También en usuarios y contraseñas vamos a poder
ver qué usuario puede o no acceder a los datos de personas cuando esas personas son personas físicas y también cuando hay derecho, cuando alguien ha ejercido el derecho al olvido. También podemos definir qué permisos tienen los usuarios para las opciones de acceso al módulo RGPD, ¿vale? Esto que veis aquí son todas las funcionalidades del módulo RGPD y podemos obviamente decidir qué puede y qué no puede hacer el usuario respecto a esto. Bien, la auditoría no es más que, no lo confundáis con la auditoría tecnológica, no es más que una manera de tener registrado las altas, cambios, bajas de los perfiles, ¿vale? De la manera que podemos saber cuándo los usuarios han hecho, deshecho cosas, ¿vale? Esta información permite la exportación en formato Excel, ¿vale? Esta opción. El menú de entrada al módulo yo no lo puedo enseñar porque está en calidad, pero os puedo enseñar pantalla. Tenemos el consentimiento a revocación. Si os acordáis del ejemplo, Marta cedía su teléfono a Pepe, pues eso sería un consentimiento. Y luego cuando ve lo que hace Pepe con él, pues decide revocarlo, ¿vale? Eso sería una revocación. Y decirle, mira, no uses mi teléfono, ¿vale? Bien, las sesiones de encargo, entre encargo tratamientos como nosotros, extra software, realizamos tratamiento de datos. No es que realizamos tratamiento de datos, pero con Gestor hay datos que no son nuestros, son vuestros, ¿vale? Con lo cual tenemos encargo de tratamiento y eso está en la licencia de actualización que vais a tener esa sesión de encargo de tratamientos, por lo tanto vais a poder, digamos, renovar la licencia con este encargo de tratamiento. Las consultas sobre consentimientos, olvido, revocaciones, etcétera. La auditoría de acceso de usuarios, lo que os he comentado antes, que podemos ver qué usuarios han entrado, no han entrado, qué han hecho, etcétera, qué no han hecho. Los documentos relacionados con el RGPD y diversas utilidades, más que nada para ver, estos son utilidades para poder poner, digamos, en puesta al día de los datos que ya tenemos, ¿vale? Luego lo veremos. Y por último, la configuración, que es por donde voy a empezar yo. Lo primero, como los datos de las personas físicas afectan a varias empresas, nosotros hemos definido algo que llamamos agrupaciones, ¿vale? Que sería un grupo de empresas en las cuales podemos producir cambios en un NIF que afecten a varias empresas. Fijaros aquí, lo veis, ¿no? Que sería esta agrupación, la agrupación número 10, tiene datos de contabilidad de las empresas de contabilidad 1, contabilidad 2 y de las empresas 1, 2 y 4 de gestión, ¿vale? Para que no tenga que hacerlo yo todo a la vez, ¿vale? Es que sería un poco absurdo, si no, tener que cambiar el CIF o el NIF o ejercer el derecho al olvido por empresas, ¿no? Cuando el NIF va a ser único para varias empresas. Bien, cada una de las agrupaciones permite el acceso a registros de personas físicas, el test definir, mejor dicho, parametrizar, el texto a mostrar para usuarios que tengan permisos, que no tengan, mejor dicho, permiso de visualización de personas, que no tengan permiso de visualización de personas que han ejercido derecho al olvido y la definición de los textos en el caso de la solicitud de consentimiento, el asunto y el mensaje que va a recibir la persona a la cual estamos solicitando su consentimiento. Por último, la ruta de los documentos, todos los documentos donde se almacenan todos los documentos relacionados con el RGPD. Bueno, un poco explicaros los botones que vais a tener, pues nada, para añadir lo que sea, un consentimiento, un contrato de agente tratante, para imprimir, para exportar a Excel, ¿vale? Que todo se puede exportar a Excel, como siempre en Gestor, para visualizar o parametrizar activamente, dinámicamente las columnas que vemos y por último para realizar filtros, ¿vale? En la parametrización podemos auditar o no el acceso al registro de personas físicas y podemos previsualizar la plantilla de consentimiento, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Bueno, pues aquí tendríamos la propuesta de plantilla. Para verlo, la prueba de plantilla lo veríamos, ¿vale? Fijaros que podemos, esto sería una ventana de configuración, de parametrización, ¿de acuerdo? Bien. La consentimiento de revocación tenemos que indicar pues qué persona nos lo da, la finalidad, adjuntar el consentimiento, también deberíamos especificar para qué es el consentimiento, si es para mail, para teléfono, para acciones de marketing, si se va a transferir internacionalmente el consentimiento. Bueno, aquí podéis ver la pantalla, ¿vale? En la cual se ve el tratamiento de información de carácter personal, ¿vale? Del consentimiento, ¿vale? Y también en la parte de arriba, en la solicitud, la aceptación, en la modificación y la revocación. Cada uno de los estados normalmente invalida al siguiente
Si ya ha aceptado, pues no vamos a poder mandar la solicitud. Si lo ha revocado, volveríamos a la casilla de salida, a la solicitud. Pero si lo ha modificado, no estaríamos ya en la fase de aceptación, ¿vale? Todo esto, digamos, se pone de esa manera. Se bloquea de esa manera. Y luego aquí veis todo lo que puedo solicitar o no, ¿vale? Vamos, puedo solicitarlo, pueden autorizarme o no a tenerlo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con esto. El bloqueo de derecho al olvido, pues lo mismo, necesitamos menos cosas cuando lo pide, cuál es el motivo y la persona, y ya está. Cuando ejercemos derecho al olvido, siempre se ejerce un derecho para poder, digamos, en un momento determinado, que esa información no se vea cuando nosotros la ejercemos. Es decir, cuando ejercemos derecho al olvido, la información de la persona no se va a visualizar en Gestor, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que contemos con ese con un registro de cuando una persona nos ha pedido ejercer ese derecho. La pantalla que veis aquí pues es bastante más sencilla, simplemente tenéis pues la información de la solicitud y la aceptación, eso es todo, ¿vale? Bien, el encargo de tratamiento, pues aquí lo tenéis, tenemos simplemente entre qué empresa y qué empresa se establece, disculpad que me paso de pantalla. Vale, bueno, es que estoy yendo hacia atrás, como las tortugas. Ahora, vale, pues qué fecha emito y recibo el encargo de tratamiento, la persona, el inicio y fin de contrato, la descripción del contrato y también se adjunta un documento, ¿vale? La cesión de encargo, aquí la veis, tiene una persona, una descripción y de cuándo a cuándo se realiza el encargo. Bien, esta opción de consulta simplemente vale para establecer consultas sobre la información que tenemos guardada en el programa. Por ejemplo, un informe de personas físicas pendientes de consentimiento, de personas físicas con solicitud de consentimiento, con consentimiento, personas físicas que han revocado, que han ejercido, que solicitado el derecho al olvido y que están bloqueadas por derecho al olvido. Y por último, todos los terceros con los cuales tenemos encargo de tratamiento, porque igual que vosotros nos lo encargáis a nosotros, vosotros también a alguno de vuestros proveedores podéis encargarle datos, ¿vale? Con lo cual ahí, perdón, a alguno de vuestros clientes os puede facilitar datos suyos, con lo cual vosotros seríais el encargado y vuestro cliente sería el responsable de los datos, el responsable final. Todo lo podemos exportar a Excel, como siempre. Bueno, aquí podéis ver un poco todo lo que podemos consultar. También la auditoría de acceso a registros de personas físicas, podemos ver qué usuarios han accedido a este NIF, por ejemplo, entre esta fecha y esta fecha. Y también por empresa, ¿vale? Esta información de qué usuarios han accedido o no a los datos, las puedo exportar a Excel también, ¿vale? Con lo cual tenemos un control exhaustivo realmente de qué persona, de qué usuario, de qué persona de nuestra empresa ha hecho qué con los datos de personas físicas. Vale, esto, bueno, por último, visualización de documentos RGPD, nada, que los tenéis todos guardados, que podéis visualizarlos, los consentimientos, los contratos de cesión de tratamiento de datos, etcétera. Vale, esto es muy importante. La nueva utilidad para personas físicas ya existentes, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un contrato previo, recordar que lo habíamos visto antes, cuando el consentimiento, cuando hay una relación contractual previa, realmente no es imprescindible. No es necesario mandar el consentimiento, lo podéis hacer si queréis, pero si existe una relación contractual previa y los datos se han obtenido lícitamente, no es necesario, ¿vale? Recabar el consentimiento de nuevo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso quiere decir que tenemos que permitir que Gestor posibilitar algún sistema en Gestor para que pueda todos los datos de aquellas personas físicas que yo tengo, por defecto, ponerlos como que ya les he solicitado los datos, ¿vale? Entonces, tenemos una utilidad para poner el tratamiento de personas físicas a las personas que tengan DNI, evidentemente hay que hacerlo, pero además para generar automáticamente el consentimiento, es decir, que indiquemos que el consentimiento se ha generado por relación anterior, bueno, no pone contractual, pero relación anterior al reglamento de fecha 26 de mayo de 2018, ¿vale? Y por último, también tenemos una utilidad para que se envíe un correo electrónico de manera automática a todos los usuarios
cuando no tenemos el consentimiento y queremos tenerlo. Entonces, fijaros estas tres utilidades para que se marque automáticamente a todos los terceros que tengan DNI español registrado, para que se genere automáticamente el consentimiento a partir de valores indicados en el formulario de generación y para que se envíe el correo electrónico de consentimiento para todos los clientes ya existentes en el sistema, ¿vale? Y de los que no se disponga de confirmación de consentimiento. Esto es una propuesta. Luego este check de aquí que veis se puede desmarcar, o sea que evidentemente no es que o todos o ninguno. Él me lo propone para todos, pero si luego yo quiero desmarcar 3 o 4, pues lo puedo hacer, ¿vale? Bien, aquí esto es bastante importante. ¿A qué datos afecta esto? ¿Vale? Entonces, cuando pone entidades aquí, esto es un lenguaje un poco más técnico de los programadores, ¿vale? Entidades se refiere a ficheros, ficheros que pueden ser de clientes, de proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis todos los ficheros a los que afectan los datos de las entidades, son los ficheros a los que afectan las utilidades o funcionalidades del módulo RGPD. Entonces afectan a clientes, a proveedores, bueno, dentro de los clientes a datos identificativos, contactos, datos de envío e IBAN, dentro de proveedores, bueno, pues prácticamente a lo mismo, dentro de agentes comerciales a los datos identificativos, en las agencias de transporte también, en los administradores, en el módulo de planificación también, en los contactos sin cliente, en el CRM y en los externos también, y en contabilidad, en el plan de cuentas, afecta a los datos identificativos, perdón, que me he pasado, a los datos identificativos, a los arrendamientos y a los IBAN, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que produce, a qué datos se ven afectados o por qué se ven afectados todos estos datos? Pues por todos estos tratamientos. Cuando un dato afecta con tratamiento de persona física, debemos tener habilitados los permisos de consentimiento y la persona puede ejercer el bloqueo, con lo cual todo en clientes, proveedores, etcétera, podemos ejercer el bloqueo, la marca de bloqueado por el RGPD cuando la persona nos ha solicitado el derecho al olvido. También en módulos contables se puede, también podemos parametrizar qué usuarios tienen acceso a datos que tengan la marca de bloqueo por derecho activo, por derecho al olvido, y los controles para que no sea posible crear códigos nuevos si el NIF tiene dicha marca. ¿Vale? Por último, también podemos definir qué usuarios pueden acceder o no al área de consentimiento, revocaciones y solicitudes de bloqueo por derecho al olvido. Todo esto es para todas las entidades, ¿vale? Entidades, ficheros, insisto. Bien, tratamiento de persona física, bueno, aquí lo tenéis un poco más claro. También saldrá un aviso de mensaje en caso de que realmente la persona física no tenga consentimiento para ello, ¿vale? También se podrá quitar la marca en caso de que queramos eliminar la información relacionada con una persona física, en caso de que esa persona, digamos, nos haya levantado revocado su consentimiento, ¿vale? Es decir, que podemos modificar o no modificar, consultar, modificar, suprimir o no los datos de una persona en caso de que se haya ejercido su derecho, nos haya dado, por ejemplo, su consentimiento o nos lo haya dado. Y luego también en el caso de bloqueo por RGPD, cuando haya ejercido derecho al olvido, pues exactamente lo mismo. Podemos ponerle la marca si lo ha ejercido o quitársela en caso de que hayamos conseguido que nos facilite sus datos. Vale, ¿qué más opciones de gestor están afectadas? Pues bueno, aparte del módulo contable, comercial, TPV y fabricación, que son las que tienen más cosas, digamos, pues también el CRM, también planificación, también proyectos, también la tienda web y red comercial, web, también mobile, almacén y también gestor shop. Y por último, la exportación de datos contables y comerciales, porque claro, evidentemente esto, si lo hacemos para un módulo y no lo hacemos para otro, no sirve para nada. Entonces, se trata de que sea transversal la aplicación de los derechos de los usuarios cuando nos han dado consentimiento o no para ver sus datos o para manejarlos y cuando han ejercido o no el derecho al olvido. ¿Vale? Pues eso se tiene que repercutir absolutamente de manera 360, es decir, en todos los módulos con los que trabajamos en Gestor. ¿De acuerdo? Bien, hay algunas cosas que solo se utilizan en determinados módulos, por ejemplo, la gestión de avisos, solo para módulo contable, comercial, TPV, fabricación, porque es para introducir documentos. Evidentemente estos módulos tienen documentos, los otros módulos no tienen, ¿vale? Y también que el usuario no tenga permiso para introducir documentos cuando el usuario ha ejercido el derecho al olvido, ¿vale? Recordar que el derecho al olvido está limitado por la obligación legal de mantener información
fiscal y contable del cliente, ¿vale? Con lo cual, cuidado con esto porque aunque él haya ejercido su derecho al olvido, por lo tanto yo no puedo ver sus datos, ¿vale? Yo tengo que almacenar esa información, el contable en un momento determinado lo tiene que tener. Ese es el motivo de que hay determinadas personas que puedan ver la información y determinadas personas que no. ¿De acuerdo? El contable siempre va a tener, cuando tenemos información histórica fiscal de un usuario, aunque ese usuario haya ejercido derecho al olvido, yo tengo que saber a qué CIF tengo asociada esa información histórica, ¿vale? Porque Hacienda en cualquier momento me lo puede pedir. Otra cosa es que yo desee bloquear los datos de la persona, el correo electrónico, datos personales, correo electrónico, dirección, etcétera, porque él ha ejercido su derecho al olvido. Pero los datos fiscales yo los tengo que conservar, ¿de acuerdo? Ese es el motivo de que parametricemos tanto el módulo, de manera que hay usuarios que pueden verlos, usuarios que pueden no verlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto ya he acabado. Espero que haya quedado más o menos claro el módulo. Me hubiera gustado poder enseñarlo, pero es que aquí, bueno, hay normativas muy estrictas de calidad y mientras que el módulo no está liberado porque ha pasado ya por el departamento de calidad, no lo podemos enseñar porque pueden salir errores o sobre todo cosas que luego no van a ser así. Entonces las pantallas que yo os he mostrado sí que son como van a ser. Esto sí me han dado, digamos, patente de corso para usarlas. Pero todo lo demás todavía no. Entonces, por lo tanto, yo os he enseñado lo que sí va a ser con seguridad así en el módulo, que está a punto ya es ahí, está ya pendiente de publicarse. De hecho, vamos, hay clientes que ya nos lo han pedido, porque, bueno, realmente cuanto antes lo pidan, antes lo tendrán. Mandaremos también información, aunque ya está publicada, de cuando esté disponible para usuarios. Y bueno, pues hasta aquí ha sido el curso de tratamiento de nueva normativa europea de protección de datos y su tratamiento en Gestor.